Continuamos en nuestro programa Hacedores del Cambio. Ya saben, les habla Carlos Jiménez con nuestra compañera Presen Simón y la gran Dulce María Facundo en esta segunda entrevista que vamos a mantener en el día de hoy. Vamos a hablar de un proyecto súper interesante que se llama Focus Juventud y vamos a hablar con varias de las personas, mujeres en este caso, que están detrás de este proyecto. Contamos con Wina Sadi y con Gema Francisco. Wina es una de las fundadoras del proyecto, es jurista, tenemos que decir también que está opositando para ser jueza de menores, porque por ahí van los tiros de este fantástico proyecto. Y Gema Francisco es interventora familiar y trabajadora social. Bueno, pues Wina, Gema, muchísimas gracias por acompañarnos en este ratito en nuestro programa Hacedores del Cambio. Bienvenidas al programa. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Hola, Encantada. gracias a ti. Un placer. Bueno, entonces nosotros antes de hablar del proyecto siempre nos gusta hablar de las personas porque al final todos los proyectos tienen personas detrás que son las que hacen que las cosas funcionen o no funcionen. Wina, cuéntanos un poquito tu trayectoria profesional, personal, profesional, desde donde quieras y un poquito para entender el motivo y el porqué de esta asociación Focus Juventud. Vale, yo cuando alrededor de los 15, 16 años entré en un centro de menores, fui una menor bastante conflictiva y estuve 2 años cumpliendo medidas judiciales. A lo largo de mi vida, sobre todo hasta los 24 años, estuve delinquiendo. Actualmente tengo 35 años y hasta los 24 años estuve delinquiendo. A los 25 decidí que tenía que cambiar mi vida y empecé a estudiar Derecho. Empecé a estudiar Derecho y comencé a trabajar con menores y jóvenes que estaban pasando la misma situación que yo había vivido con anterioridad, que es ser una menor con medida judicial. Durante toda esta trayectoria trabajando con menores, me he dado cuenta que se necesita un recurso que es la intervención temprana. La intervención temprana, es decir, evitar que los menores lleguen al sistema judicial, porque realmente cuando se interviene es cuando ya, por ejemplo, el delito ha sido cometido o cuando ya es muy difícil un cambio real. Entonces, todo esto nos ha llevado a mis compañeras, porque todas somos mujeres, a fundar Focus Juventud. Y me imagino que Gemma estará encantada de comentar qué es Focus Juventud. Claro, primero háblanos un poquito de Sí. ti, Gema, y luego ya entramos con qué es Focus Bueno, Juventud. pues como dijo mi compañera, yo soy trabajadora social. También, pues como joven, adolescente, he tenido un pasado también marcado por algún comportamiento disruptivo y algún delito menor. Y bueno, al final, con el tiempo, te vas dando cuenta de que al final ese no es el camino y un poquito así también ha sido lo que nos ha llevado a quererle transmitir a la sociedad juvenil que sí se puede y que sí existe la reinserción y eso es lo que queremos con ello. Inclusive pretendemos trabajarlo eh, pretendemos trabajar la prevención antes de que ya hayan ocurrido ciertos problemas que tengan vinculación con la delincuencia, con los delitos, con algún tipo de violencia, ¿sabes? Prevenir desde la base, Qué bueno, desde muy bien. edades tempranas. Qué bueno, qué bueno. Entonces, para concretar un poquito, ustedes tienen experiencia personal en estas situaciones y Sí, decidieron en un momento dado que sería bueno ayudar a otras personas que están pasando por esa situación o incluso a personas para que no lleguen a pasar y a estar en esa situación, que sería lo mejor hacer la prevención, ¿no? exactamente. ¿Cómo nace el proyecto? ¿Cómo se conocen? ¿Por qué aquello dice, oye, en un momento dado, dice, oye, vamos a hacer esto? ¿Por qué? ¿Cómo fue ese momento, el chispazo ese que se produjo? A ver, nosotras nos conocimos trabajando en un centro de menores y de la misma
de las mismas situaciones que veíamos cada día, del hecho de que ingresaran menores en el centro y en vez de ver un cambio positivo, en muchas ocasiones ver un cambio negativo, realmente fue lo que a nosotros nos unió para comenzar este proyecto, porque decíamos, una vez ya entras en el sistema judicial y llegas a un centro de menores, el cambio es muy complicado. ¿Por qué? Porque al final los menores, las menores y los jóvenes seguían al final por las actitudes de sus compañeros, del resto. Entonces, es muy complicado hacer un cambio real cuando estás rodeado de personas que tienen actitudes disruptivas, porque a lo mejor tú puedes entrar por un delito menor en un centro de menores, pero te puedes llegar a convertir en una persona todavía incluso peor por estar rodeado de gente que no te estás haciendo ningún tipo de beneficio. Entonces, Claro. nuestro objetivo es evitar eso, evitar que lleguen al sistema judicial a través de las intervenciones tempranas. Ese es nuestro mayor objetivo y sobre todo siempre decimos que el corazón de Focus Juventud es la mentoría de pares, es decir, jóvenes que han estado en riesgo de exclusión social y que ya han superado esa exclusión y han adquirido unas habilidades, sean mentores de otros y otras menores para que estos puedan tener un cambio real. Qué bueno. O sea, al final está claro que nuestro entorno nos condiciona, ¿no? Eso es evidente, ¿no? Las personas con las que habitualmente estamos en el día a día, ¿no? En ese roce social, al final son las que nos condicionan y son las que hacen que nuestro comportamiento se asemeje también a esas personas. No sé si me pongo el mismo ejemplo. Si estamos con un grupo de personas que les gusta la lectura, nosotros o somos lectores o terminaremos leyendo. Si nos gusta el deporte, o somos deportistas o terminaremos siendo deportistas. Y claro, si estamos en un ambiente con unos comportamientos pues, disruptivos, como dices tú, pues al final, si no tenemos esos comportamientos en ese momento, los iremos adquiriendo a base de estar en contacto con esas personas, ¿no? O sea, en el fondo, por lo que estoy entendiendo, nuestro sistema de atención a los jóvenes que están en estos centros es francamente mejorable, vamos a decirlo así. Exactamente, sí, es cierto que se trabaja porque se trabaja con ellos, lo que es muy difícil trabajar en un entorno donde nos intoxicamos los unos con Claro. los otros. Los Es muy referentes son los que son, y claro, si esos son nuestros referentes, pues esos son nuestros guías, por así decirlo, ¿no? Ok, Claro. vale. Entonces, fíjense, vamos a ver, imaginemos que ¿cómo empieza la intervención de ustedes? O sea, alguien se pone en contacto con ustedes, ustedes visitan centros y ofrecen un poco el servicio. ¿Cómo se empieza A con... ver, bueno, a esa pregunta me gustaría responder yo. Entonces, partimos de la base que un día mis compañeras y yo tenemos la grandiosa idea de formar una asociación, la cual se compromete con ayudar y apoyar y mejorar la vida de los jóvenes y de los adolescentes que se encuentran en exclusión de riesgo y sobre todo trabajar la prevención de la delincuencia juvenil y a partir de ahí, pues empezamos a contactar con instituciones, asociaciones, ONG un poco perdidas, pero bueno, poco a poco fuimos atando cabos, fuimos encontrando algún contacto que gracias a ellos pues nos fueron guiando, elaboramos un proyecto, dicho proyecto también va a ser presentado en determinadas también instituciones o administraciones públicas. A partir de ahí también, en ese proyecto, establecimos una serie de charlas y de talleres de sensibilización, de prevención y llamando a algún colegio, pues gratuitamente, nos ofrecimos para dar charlas de prevención sobre delincuencia juvenil, los tipos de violencia, los tipos de delitos, las infracciones, bueno, determinadas comportamiento que hay que comportamientos, intentar consecuencias. evitar? Ok, qué exacto. bueno. Muy bien. Y Entonces, seguimos poniéndonos en contacto con muchas está más trabajando. organismos, entidades Ok. y Vale, pero ya están realizando intervenciones o no? ¿O están todavía en esa fase de divulgación, de acercarse a distintas entidades o lo que sea? ¿O ya han trabajado con algún chico, alguna chica? a ver, hemos hecho alguna intervención individualizada, puesto que en esas charlas que hemos impartido en Mm. algún instituto,
Ya desde las primeras charlas hemos detectado algún caso, incluso reconocido por el menor o la menor, y hemos querido pues intervenir con ellos e intentar ayudarles. Ellos tienen nuestro contacto, nuestro teléfono de empresa, tanto el correo electrónico de Focus, y se han puesto en contacto de manera privada con nosotros y hemos seguido ayudándoles. Ok. A nivel de familia, la familia entiendo que es una parte fundamental de la Mm. intervención, son menores de edad. Entiendo que la familia tiene que participar de alguna forma, porque además entiendo que para ese cambio de actitud, la familia tiene que jugar un papel importante, ¿no? No sé si siempre se puede, porque claro, determinadas situaciones son las que son, pero a nivel de familia, ¿cómo entraría en el proceso la familia? Wina, ¿quieres hablar tú o sigo yo? Que tú que eras la trabajadora social y tú te encargas con la familia. Bueno, no, digo, a ver si estoy hablando demasiado. A ver, con la familia trabajamos en dos niveles. Por un lado, se trabaja con la familia cuando detectamos también una relación insuficiente con el menor, y trabajamos a nivel familiar, también con intervenciones individualizadas y con intervenciones grupales, tipo mediación familiar. Y por otro lado también, cuando es la propia familia la que detecta conductas y comportamientos alarmantes, disruptivos, microseñales que alarman pues a sus propios padres o a algún familiar directo, ellos se pueden poner en contacto con nosotros y a nosotros pues elaboramos un plan de atención individualizada para trabajar con el joven, la menor, inclusive la familia puede participar perfectamente en ello. Ok. Entiendo Exacto. que estos servicios que están ofreciendo son gratuitos o tiene algún coste para la familia el que realicen estas intervenciones. Ahí tienen el tipo de subvención del gobierno de Canarias o del Cabildo. ¿Cómo va el Eso, tema? eso es lo que estamos buscando. Ahora realmente lo que estamos presentando el proyecto a diferentes entidades, a los diferentes organismos, para que nos puedan subvencionar el proyecto, para que no tenga ningún coste para las familias, para los colegios, para que se nos puedan derivar casos a través de los colegios, institutos, centros de salud, incluso las Vale. propias familias que vengan hacia nosotros, ¿vale? Porque aparte de las intervenciones y de las mentorías de pares, también lo que es súper interesante es formar a los profesionales del sector para que sepan detectar microseñales y sepan cómo intervenir con este tipo de menores antes de que llegue a más. La cosa vaya más. Claro, estamos Exacto, hablando también, aparte de entidades, todo el personal docente de los institutos, entiendo, ¿no? Y las exacto. AMPAs, ¿no? Ahí creo que sería un trabajo importante a realizar, ¿no? Como estás diciendo, para detectar, porque entiendo que cuanto antes se detecten estos comportamientos inadecuados, mejor será el resultado. No lo sé, desde el desconocimiento estoy hablando, ¿no? Entiendo que Exactamente. mejor será el resultado. Exacto. Cuanto antes detecte ese tipo de microseñales, las cuales nosotros formamos para que estos profesionales detecten esas señales, pues antes podemos intervenir y evitamos probablemente la entrada en el sistema judicial y que esto se agrave. Eso es lo más importante, porque es como le comenté antes, se comienza a intervenir cuando ya es incluso hasta demasiado tarde y cuando ya está el menor ya en el sistema judicial. Y hay que formar mucho, sobre todo lo de la prevención de la delincuencia juvenil, los talleres, las charlas y demás en los colegios y los institutos es súper importante porque muchos y muchas menores no saben que ciertas cosas que ellos hacen son delitos, incluso a lo mejor pasar una foto de un compañero, el bullying, ciertas cosas que no son conocedores de que son delitos, entonces es necesario formarles a ellos para que sepan que ese tipo de comportamiento puede tener consecuencias. Consecuencias. Claro que al final Por muchísimos ejemplo, comportamientos de la juventud están normalizados porque es un poco el día a día de la juventud, pero resulta que aunque esté normalizado porque es entre comillas la costumbre, una mala costumbre, pero al final como lo han vivido, pues dicen, ah, pues esto es normal, eso, pasar una foto de un compañero o una compañera desnudo o lo que sea, y resulta Exacto. que eso puede tener consecuencias, debe tener consecuencias incluso, porque eso es incorrecto, ¿no? Es un poco por ahí el tema, ¿no? sí, Exacto. o incluso, por ejemplo, cuando ellos utilizan el insulto a través de vía mensaje,
ellos no son conocedores de que están ejerciendo un ciberacoso, por ejemplo. Ok. Y si tú lo realizas de manera reiterada, aparte de que estás ejerciendo una violencia psicológica contra la otra persona, Ujú. también la estás ciberacosando. Y Claro. para ellos simplemente a lo mejor puede ser una broma. Y Ujú. también queremos trabajar eso, la falta de conciencia, que adquieran conciencia de que realmente sí es un problema grave y que puede causar otro problema en este caso la víctima. Ok. Por otro Hablaba... lado, ¿puedo decir una cosa? Sí, sí, claro. Vale, quería destacar una cosa. Y es que otro de los objetivos de Focus Juventud, como dijo mi compañera, son las formaciones. También hemos realizado una serie de formaciones. En este caso, le hemos dado bastante prioridad al tema de cómo detectar de manera precoz aquellas señales Ujú. para que se puedan evitar problemas futuros. Y aparte, pues también tenemos otra formación en base a la emigración, pero bueno, que eso sé que ahora mismo no es el tema principal. Y nuestro objetivo, también lo que estábamos buscando era no solamente formar a los profesionales, que pueden ser profesionales del ámbito social como profesionales del ámbito educativo, Ujú. sino Y que también ellos se doten de las herramientas y de los conocimientos suficientes para no solo trabajar con el agresor, sino también con la víctima, que se eviten ambos conflictos. Ok, vale, perfecto. Bien, bien, ¿no? Me parece súper necesario también porque hay que atender a los dos lados, ¿no? Del problema, ¿no? Tanto la persona que ejerce ese acoso como el que lo recibe, ¿no? Hablaba Wina del tema del trabajo entre pares, entre personas, ¿no? Que han estado en esa situación, que han salido de esa situación, que es el mejor referente, entiendo, ¿no? Para una sí, persona que está en el camino equivocado, ¿no? Vamos a llamarle así, ¿no? Entonces, claro, cuando alguien se sienta delante de ti, que ha pasado por esa situación, te habla en primera persona, cuenta su experiencia, y no es alguien ajeno, vamos a llamarle así, del tema, ¿no? Sino alguien, un profesional que ha estudiado, pero que no ha vivido, entiendo que el resultado es mucho más profundo, ¿no? Se empatiza mucho mejor y se entiende mejor el problema. exactamente, porque no es lo mismo tener no solo la formación, sino también la experiencia de vivir, la experiencia de vida, el bagaje emocional. Es decir, no vas a tener la misma conexión, y nosotros lo sabemos como menores que hemos sido todos, no vamos a tener la misma conexión con un adulto cuando nos dicen no hagas esto, que con una persona que sabes que ha vivido lo que tú estás viviendo, que ha sentido lo que tú has sentido, y entonces nada de lo que le digas para él va a resultarle extraño porque lo ha vivido en su propia piel. Entonces, al vivirlo en su propia piel, sabe exactamente crear una conexión genuina con ese tipo de menores. Ok, o sea que me parece fantástico. Empezaron este año, ¿no? A principios de año empezaron con el proyecto en mayo. Genial. Bueno, y la evolución hasta ahora, ¿cómo va? ¿Están satisfechas? Evidentemente tienen que hacer más visibilidad del proyecto, pero bueno, están en el camino, más o menos, ¿cómo está la cosa? Estamos en el camino, estamos creando proyectos, no paramos de trabajar, estamos dando charlas, talleres, estamos formándonos también porque al final es un aprendizaje continuo y sobre todo es eso, el aprendizaje que estamos teniendo nosotros como equipo y de las ganas y de esa superación que queremos que tengan estos menores, tanto los menores tradicionales como incluso la inmigración, porque ahora mismo con el tema de inmigración, como comentó mi compañera Gema, esto también es peligroso en el sentido de que si estos menores y jóvenes no tienen realmente un apoyo eficaz y eficiente, pues puede llevar a la delincuencia, Ok. a darse con otros iguales, al estar en la calle, Ujú. al sentir que están en una cultura diferente, también las leyes son diferentes, todo eso hay que formarlo. Hay que formar a los profesionales que trabajan con ese tipo de menores y jóvenes para que sepan cómo tratar, para que sepan habituarlos a una nueva realidad. Es muy importante todo eso para nosotros, de verdad, ver un cambio en el futuro y prevenir sobre todo la delincuencia juvenil. Qué bueno. Si alguien quisiera contactar con ustedes, página web, o no sé, cómo hace, imagínense que alguien nos esté escuchando y dice, oye, pues mira, yo igual, mi hijo, mi sobrino,
la hija de no sé quién, estoy viendo algunos comportamientos que me están preocupando, como, o algún joven, alguna chica joven también, alguna menor que nos esté escuchando, ¿a dónde tiene que acudir para que ustedes la escuchen a esa persona? ¿Qué tiene que Gem- hacer? Tenemos un correo electrónico que es juventudfocus@gmail.com y también tenemos nuestro Instagram, que suele ser una red muy moderna que utilizan muchos jóvenes Sí, sí. y muchas personas de diferentes edades, que se llama Focus Juventud. Vale. O sea, tenemos un correo electrónico, juventudfocus@gmail.com. Y Sí, en Instagram, Focus Juventud, la cuenta de Instagram, donde ahí ustedes entiendo que van publicando periódicamente información y qué es lo que están Exacto. haciendo. Y si alguien tuviera necesidad de contactar con ustedes, o bien por correo, o bien por un mensaje a través de Instagram, ahí es donde pueden contactar con ustedes. Y a partir de ahí, pues ya ustedes acompañarán a esa persona, la orientarán y le ayudarán a esa persona o al menor o la menor de esa persona que conoce a esa persona para que intentar en la medida de lo posible, ¿no? Que no caiga, como decía Wina, ¿no? En el sistema judicial, porque ya si entra por ahí, ya el tema se complica mucho, ajá, ¿no? Es importante trabajar la prevención, que cambien determinados comportamientos y que no vaya más para que, bueno, porque las personas se desarrollen en unos entornos más sanos, ¿no? Saludables y más sociales, vamos a llamarlo así, ¿no? Pues muy totalmente. bien, muy bien. Oye, enhorabuena por el trabajo. La verdad es que el proyecto me encanta, está espectacular. Seguiremos en contacto. Cualquier novedad que nos quieran transmitir, pues por aquí estamos y en el futuro, igual dentro de 6, 8 meses, hacemos otra entrevista y ya nos cuentan la evolución del proyecto y algún caso a lo mejor también que hayan trabajado, con lo cual nos va a enriquecer muchísimo. Wina Sadi, Gema Francisco, las fundadoras y las que están liderando y las que están desarrollando y las que se les ocurrió con otras compañeras más este tipo de proyectos. Muchísimas gracias por estar, por hacer lo que hacen y para adelante, que decimos siempre nosotros aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por Gracias. estar. Pues nada, hasta aquí terminamos el programa de hoy. Les habla Carlos Jiménez con nuestra compañera Presen Simón y al mando de todo, como siempre, la gran Dulce María Facundo. Y nos vemos, nos oímos la semana que viene aquí en Hacedores del Cambio.